Ella aceptó un trabajo limpiando para 3 vaqueros, sin saber que uno de ellos era su hermano perdido. El viento, un lamento constante y arenoso, se aferraba a los escasos hilos de la desesperación de ella. Había llegado a ese rancho remoto, una mancha solitaria de madera y óxido contra el horizonte implacable de Texas, con poco más que el nombre de un empleador, y la promesa de un pago que apenas cubriría su siguiente comida. Sus zapatos, gastados hasta la suela, mordían el polvo de un camino que parecía no llevar a ninguna parte, salvo a un abismo de incertidumbre. En sus ojos, velados por una capa de fatiga crónica, danzaba un temor antiguo, el mismo que la había perseguido desde que su vida se desmoronó, pieza a pieza, dejando solo ruinas y el eco de un nombre pronunciado en vano. Ella era una sombra de lo que alguna vez fue, una mujer consumida por un pasado que la mordía como un perro hambriento. Buscaba un lugar donde esconderse, donde las preguntas no la alcanzaran, donde el silencio del desierto pudiera ahogar el clamor de su propia culpa. Había escuchado rumores sobre el rancho de los hermanos Davis, aislado, severo, poblado por hombres rudos y taciturnos que rara vez salían de sus tierras. Un lugar perfecto para desvanecerse. El aire vibraba con una tensión apenas perceptible, una nota discordante en la vastedad del silencio. El sol caía sin piedad sobre sus hombros, quemando la piel expuesta, pero el frío interno que la habitaba era mucho más penetrante. Había aceptado el trabajo de limpieza para 3 vaqueros, hombres de pocas palabras, con la esperanza de que la monotonía del trabajo manual silenciara el zumbido incesante de su mente. Los Davis, 3 siluetas que se movían con la lentitud impasible de las rocas, endurecidas por el sol y el esfuerzo. Los había visto de lejos, figuras que se confundían con el paisaje, indescifrables. El rancho era un esqueleto de su antigua gloria, una reliquia polvorienta de una vida que se había secado. Las ventanas, veladas por capas de tierra, parecían ojos ciegos mirando hacia un pasado irrecuperable. Cada tabla crujía bajo sus pies, cada ráfaga de viento parecía susurrar secretos que se resistían a ser revelados. Su estómago rugía, pero el hambre física palidecía en comparación con la voracidad de su tormento interior. ¿Cómo había llegado a esto? A limpiar los restos de una vida ajena, mientras la suya propia se desintegraba. El arrepentimiento, pesado como el plomo, se asentaba en su pecho, una carga que no podía depositar. La idea de un hermano perdido, de un lazo deshecho, era un hilo frágil que se negaba a romperse, una dolorosa verdad que ella había tratado de enterrar. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete si quieres más contenido como este. El primer día amaneció con la promesa vacía de un nuevo comienzo. El sol, un ojo implacable en el cielo, revelaba la magnitud del abandono en la casa de los Davis. Polvo, un sudario gris y pegajoso, cubría cada superficie, y el aroma a madera vieja y algo indescriptiblemente rancio impregnaba el aire. Eran 3 los hermanos Davis. El mayor, Silas, con ojos de acero y una mandíbula tensa que rara vez se relajaba. El del medio, Caleb, un hombre de pocas palabras, sus hombros anchos y su mirada distante, siempre perdida en algún punto del horizonte. Y el más joven, Ethan, cuya juventud apenas atenuaba la dureza de su expresión. Ella los observaba, intentando descifrar el eco de su propia historia en sus rostros, pero solo encontraba el vacío. Silas le dio instrucciones concisas, su voz raspada como la grava, sin rastro de calidez ni de bienvenida. Cocina, limpia, no te metas en lo nuestro. Caleb apenas la miró, ocupado en reparar una silla rota con una habilidad silenciosa. Ethan, en cambio, la observó con una curiosidad velada, una chispa fugaz de algo que ella no pudo identificar, antes de regresar a sus tareas con una prisa que parecía desinterés. Ella comenzó su trabajo con una diligencia casi febril, como si el esfuerzo físico pudiera borrar las huellas del dolor. Limpió, barrió, fregó, sus manos ásperas y enrojecidas, sus músculos doloridos,
Cada movimiento era una distracción del torbellino que se arremolinaba en su interior. La casa era un laberinto de recuerdos ajenos, cada objeto, cada sombra, una pieza de un rompecabezas que no le pertenecía, pero que ella, de alguna manera, sentía la necesidad de ordenar. El silencio de la casa solo era roto por el crujido de las tablas o el sutil murmullo del viento a través de las grietas. Era un silencio denso, cargado de verdades no dichas, de vidas vividas en soledad. Los vaqueros se movían como fantasmas, apareciendo y desapareciendo, sus pasos pesados y rítmicos. Ella rara vez los veía a los tres juntos, y cuando lo hacía, la interacción era mínima, casi inexistente. Una pregunta ocasional sobre dónde estaba algo, una orden seca, y luego el regreso al silencio. Pero había algo en Caleb, no era su rostro, que el tiempo había esculpido de manera diferente, ni su voz, ahora más profunda, más áspera, era algo más sutil. La forma en que sus manos fuertes sostenían el martillo, un movimiento preciso y deliberado, un lunar casi imperceptible cerca de su oreja, un ligero cojeo en su pierna izquierda, un recuerdo de una caída de caballo que había tenido cuando era niño, pequeñas, insignificantes piezas de un rompecabezas que él había creído perder para siempre, una punzada de algo parecido a la esperanza, pero teñida de un terror aún mayor, la atravesó. Era una quimera. No podía ser. Se negaba a permitirse esa ilusión, ese espejismo en medio del desierto de su vida. El recuerdo de su hermano menor, Elías, un niño de ojos vivaces y sonrisa fácil, se superpuso a la imagen del vaquero sombrío. Elías había desaparecido hace 20 años, arrastrado por la corriente de una vida que se había desbordado. Su búsqueda había sido infructuosa, un lamento que se había ahogado en el olvido, y Ela, la hermana mayor, había cargado con el peso de esa pérdida, con la culpa de haber soltado su mano en el momento equivocado. Ella había sido la guardiana, la protectora, y había fallado. Elías se había disuelto en la niebla del pasado, y ella con él. Los días se fundían en semanas, y la casa de los Davis, bajo las manos diligentes de Ela, comenzó a respirar de nuevo. El polvo dio paso a la madera lustrada, el óxido a un brillo tenue, pero mientras el exterior de la casa se recuperaba, el interior de Ela se agitaba con una intensidad creciente. Cada movimiento de Caleb, cada gesto, cada silencio, resonaba con los ecos de Elías. Recordaba la forma en que Elías se pasaba la mano por el pelo cuando estaba nervioso, un tic que Caleb también poseía. La cicatriz de una quemadura antigua en su muñeca derecha, apenas visible bajo la piel curtida, era idéntica a una que Elías había sufrido de niño, un accidente con una estufa de leña. La respiración de ella se volvía superficial, sus manos temblaban mientras sostenía el paño de limpieza. La negación era un muro que se desmoronaba lentamente, dejando al descubierto un paisaje de temor y anhelo. Ella, siempre cautelosa, comenzó a buscar excusas para observarlo, para acercarse sin levantar sospechas. Una pregunta sobre la ubicación de un utensilio de cocina, una sugerencia sobre cómo arreglar una ventana que se atascaba. Caleb respondía con su habitual laconismo, sus ojos fijos en alguna tarea manual, pero ella sentía su presencia, la cercanía de un misterio sin resolver. Una tarde, mientras limpiaba el viejo cobertizo, encontró una caja de madera empolvada, olvidada en un rincón. Contenía herramientas viejas, herraduras oxidadas y, debajo de todo, un pequeño tren de juguete de hojalata, gastado y sin una rueda. Era idéntico al tren favorito de Elías, aquel que había atesorado hasta su desaparición, y que ella había dado por perdido hacía mucho tiempo. El tren, símbolo de una infancia trunca y de una promesa rota, se materializó en sus manos como un fantasma del pasado. El corazón de ella se aceleró, golpeando contra sus costillas con la fuerza de un pájaro atrapado. La visión del tren la transportó sin piedad a una tarde de verano, 20 años atrás. El sol caía con la misma impaciencia que ahora,
pero entonces la promesa de aventura se extendía ante ellos. Ella y Elías, un niño de apenas 7 años, con la piel bronceada por el sol y los ojos llenos de una curiosidad insaciable, jugaban cerca del río, Elías aferrado a su pequeño tren de hojalata. Discutieron, una riña infantil, sobre un juego, sobre una tontería que la memoria ahora no podía reconstruir. Ella, con la impetuosidad de sus 15 años, había regañado a Elías, lo había apartado con un empujón. Él, con el orgullo herido, había corrido hacia el bosque, su pequeño cuerpo desapareciendo entre los árboles, el tren de hojalata destellando bajo los últimos rayos de sol. Ella había esperado. 5 minutos, 10, 1 hora. La voz de su madre llamándolos. La noche cayendo. El pánico. La búsqueda desesperada. Días de agonía. Semanas de esperanza vana. Meses de un dolor que se anidó en el alma de su familia como un parásito. Elías no regresó. Ella nunca más volvió a ser la misma. La culpa, un monstruo de 1000 cabezas, la había devorado, roído sus entrañas, transformando su esencia. Había sido su culpa, siempre su culpa. Elías se había ido por ella. Con el tren de hojalata aún en sus manos temblorosas, ella buscó a Caleb. Lo encontró en el granero, reparando una silla de montar, el rostro iluminado por la luz tenue que se filtraba entre las tablas. Su perfil, angular y definido, era el de un extraño, pero los detalles, la forma en que sus cejas se fruncían en concentración, eran dolorosamente familiares. Ella se acercó, el tren escondido detrás de su espalda. La boca de Ela se abrió, pero las palabras se negaron a salir. El peso del secreto era asfixiante, el miedo a la confirmación, a la negación, a la verdad, la paralizaba. Finalmente, con un hilo de voz que apenas reconoció como suyo, preguntó, ¿este tren es suyo? Caleb levantó la vista, sus ojos azules, fríos y distantes la evaluaron. Por un instante, una chispa de algo, reconocimiento, dolor, cruzó su mirada antes de extinguirse. Era de un niño que vivía aquí hace mucho tiempo. Respondió, su voz grave, sin emoción. Lo dejó. La respuesta fue una puñalada. Dejó. No perdió. No se le cayó. Sino, dejó. Un abandono. Ella apretó el tren. Sus nudillos blancos. Era un juguete muy querido, supongo. Insistió. La voz apenas un susurro. Caleb volvió a su tarea. Un músculo en su mandíbula tembló. No lo sé, la vida es así, la gente se va. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad silenciosa. La evasión de Caleb fue una confirmación más potente que cualquier afirmación directa. El alma de ella, ya tan maltrecha, se resquebrajó un poco más. La ironía era un cuchillo. Había huido del pasado solo para encontrarlo esperándola, encarnado en el hombre que limpiaba, cuidaba, y con el que compartía el aire en este remoto rincón del mundo. La esperanza y el miedo se batían en un duelo cruel en su pecho. Quería gritar su nombre, lanzarle la verdad a la cara, exigirle explicaciones, pero algo la detenía. Una mezcla de terror a su reacción, de culpa por su propia parte en su desaparición, y de una extraña reverencia por el velo de protección que él había tejido a su alrededor. Se retiró, el tren de hojalata todavía caliente en su mano, su mente un torbellino de recuerdos y posibilidades. Los días siguientes fueron una agonía silenciosa. Ella no podía quitarle los ojos de encima a Caleb. Cada gesto, cada palabra, cada sombra. Buscaba la prueba irrefutable, el eslabón perdido que uniera al hombre frente a ella con el niño que había perdido. Una tarde, mientras Caleb reparaba una cerca bajo el sol inclemente, su camisa se levantó ligeramente al agacharse. Ella lo vio. La cicatriz. No era una cicatriz cualquiera, sino una marca distintiva y desigual en la parte baja de su espalda, casi a la altura de la cadera. Una cicatriz que Elías había adquirido de niño, tras caer sobre un clavo oxidado en un viejo granero. La visión la golpeó como un rayo. No había duda. Este hombre, el vaquero silencioso, el Caleb Davis, era Elías, su hermano perdido. El aliento se le escapó,
Un gemido silencioso que el viento se llevó. El tiempo se detuvo. El mundo se desdibujó, dejando solo la figura de Caleb, la cicatriz y el torbellino de emociones que la abrumaban. La realidad, cruda y brutal, se había materializado. No era un fantasma, no era una ilusión, era él. Estaba allí. La revelación fue una avalancha que la arrastró. El nombre, Caleb, era solo un disfraz, una capa sobre un alma conocida. El peso de 20 años de culpa y arrepentimiento se multiplicó exponencialmente, anclándose en su pecho con la fuerza de una roca. ¿Cómo pudo no reconocerlo antes? ¿Cómo había permitido que el tiempo y las circunstancias lo separaran de esa manera? La vergüenza de su propio fracaso como hermana la abrazaba. La culpa por su propia vida, por la senda tortuosa que había tomado, por las decisiones que la habían llevado a este lugar de penumbra, se sentía aún más pesada. Ella observó a su hermano trabajar, la imagen del niño sonriente superpuesta al hombre endurecido. El contraste era doloroso, un testimonio de las vidas que habían sido robadas, de los sueños que se habían desvanecido. Él no había cambiado. Él había sido cambiado, forjado en el crisol de una existencia solitaria. La comprensión de la vida que él había vivido sin ella, las experiencias que no habían compartido, los dolores que no había podido mitigar, la oprimían. La herida, nunca realmente curada, se había abierto de nuevo, más profunda, más dolorosa que nunca. Esa noche, la atmósfera en la casa de los Davis era más tensa de lo habitual, una cuerda estirada a punto de romperse. Ella no podía quitarle los ojos de Caleb durante la cena, sus movimientos torpes, su voz temblorosa. Silas y Ethan percibieron la extraña quietud de la mujer, el cambio en el aire, pero no dijeron nada, inmersos en su propia mudez. Después de la cena, mientras Caleb se preparaba para salir a revisar el ganado, Ela lo detuvo. Su voz, un susurro roto, apenas audible, flotó en el silencio. Elías. El nombre, pronunciado después de tanto tiempo, se cernió en el aire como una bofetada. Caleb se detuvo en seco, su espalda rígida. El vaso que sostenía en la mano tembló, y un hilo de agua se derramó. Se giró lentamente, sus ojos, antes tan distantes, ahora ardían con una furia helada, una mezcla de terror y rabia. «Te equivocas de persona», espetó, su voz cargada de una amenaza apenas velada. «Mi nombre es Caleb». La negación, un puño cerrado, golpeó a ella con fuerza. «No», insistió, su propia voz ganando fuerza, una desesperación cruda rompiendo la superficie. «Sé quién eres. La cicatriz, el tren. Eres tú, Elías. Soy ella». El rostro de Caleb se contorsionó, una máscara de dolor que luchaba por ocultarse tras la ira. Los ojos, antes fríos, ahora estaban nublados por un tormento antiguo. Los recuerdos, como fragmentos de cristal roto, parecían desenterrarse a la fuerza de su memoria. Se vio a sí mismo, un niño asustado y solo, corriendo lejos de una riña infantil, el tren de hojalata en su mano, la voz de su hermana resonando en sus oídos. Se había caído, se había perdido. Había vagado durante días, hambriento y solo, hasta que una familia de rancheros, los Davis, lo había encontrado, malherido y delirante, dándole un hogar, un nuevo nombre, una nueva identidad, borrando el pasado para siempre. Los Davis, que habían perdido a su propio hijo de edad similar, lo habían acogido como suyo, ofreciéndole una nueva oportunidad de vida, lejos del dolor y el abandono que creía haber experimentado. Elías, ahora Caleb, se desplomó en una silla. Su cuerpo temblaba con una intensidad incontrolable. «Me abandonaste», susurró, la voz rota, el dolor de décadas burbujeando a la superficie. «Me dejaste ir, me dejaste solo». Las palabras, como cuchillos helados, atravesaron a ella. «No, Elías, no fue así. Fue un accidente. Te busqué sin descanso. Nuestros padres murieron de dolor». Ella se arrodilló ante él, las lágrimas fluyendo libremente por su rostro marcado. «Fue mi culpa. Siempre ha sido mi culpa. Yo te empujé, te dejé ir. La verdad, un río caudaloso,
arrastró consigo las presas de años de silencio. Los otros hermanos Davis, atraídos por la conmoción, se asomaron al umbral, sus rostros una mezcla de confusión y asombro. Silas, el mayor, frunció el ceño, observando la escena con una intensidad que Ela nunca le había visto. Ethan, el más joven, mantenía una expresión ilegible. La historia de Caleb siempre había sido un misterio para ellos, un velo que él nunca había permitido levantar. Ahora, el pasado irrumpía en su presente, con toda su fuerza desatada. El rancho, testigo mudo de tantas vidas, contenía ahora el drama de un reencuentro que el tiempo había intentado borrar, pero que la memoria, un tejido persistente, se negaba a olvidar. La casa, que ella había limpiado y purificado, se convirtió en el escenario de una purga emocional, un torrente de dolor, pero también de una verdad anhelada que, por fin, veía la luz. Las horas siguientes fueron un torbellino de revelaciones y un llanto contenido, una danza entre el dolor y el alivio. Ella le relató a Elías la angustia de sus padres, la búsqueda incesante, el lento decaer de su esperanza, hasta que la enfermedad y la tristeza los consumieron. Le contó sobre la soledad que la había envuelto, la carga de la culpa que la había moldeado, transformándola en la mujer endurecida que ahora era. Elías, por su parte, desveló la historia de su adopción por los Davis, una familia que había encontrado en él un consuelo para su propia pérdida. Había sido acogido, amado a su manera, pero siempre había una parte de él que se sentía incompleta, un eco de un pasado borrado que no podía recordar del todo. La amnesia postraumática, una misericordia cruel, había borrado los detalles de su partida, dejando solo la sensación de abandono. Creer que había sido abandonado era una forma de proteger su joven corazón, un mecanismo de defensa para un niño que había perdido su camino. La atmósfera en la casa de los Davis se volvió extrañamente tierna, impregnada de una melancolía que se mezclaba con una incipiente esperanza. Silas, el mayor, se sentó en silencio, absorbiendo la conmovedora historia. Sus ojos, antes tan severos, ahora mostraban una profundidad de emoción que sorprendió a Ela. Fue él quien, finalmente, rompió el silencio, su voz más suave de lo que Ela jamás le había oído. «Siempre supimos que había algo más», dijo, mirando a Elías, a su hermano adoptivo. «Pero nunca preguntamos. No importaba de dónde vinieras, importaba que estabas aquí». La aceptación de Silas fue una bendición, un alivio para la tensión que aún flotaba en el aire. Ethan, el más joven, se acercó a Ela y le ofreció una taza de té humeante, un gesto de calidez que era inusual en él. La verdad, aunque dolorosa, había liberado no solo a ella y a Elías, sino también a la dinámica de la casa, disolviendo una capa de la rigidez que los había caracterizado. No había euforia, solo el agotamiento emocional y la lenta realización de que un agujero en sus vidas había comenzado a cerrarse. La reconciliación no sería un evento instantáneo, sino un proceso, un camino arduo por recorrer, donde cada paso sería un acto de perdón, tanto para el otro como para uno mismo. El amanecer trajo consigo una promesa, tenue pero innegable. El cielo, teñido de tonos naranjas y morados, se extendía vasto y sin fin, un lienzo de oportunidades para el rancho de los Davis. Ella no se iría. Elías, ahora más abierto, más humano, lo había dejado claro. Había un lazo que los unía, irrompible a pesar de los años y el dolor. Sus ojos, antes llenos de culpa, ahora brillaban con una nueva determinación. Aún quedaban heridas por sanar, preguntas por responder, el dolor de 2 décadas perdidas que no podían recuperarse. Pero la semilla de la esperanza se había sembrado. La culpa de Ela, esa sombra persistente, no se desvanecería de inmediato, pero ahora compartía su peso con alguien que la entendía, que la sentía. Elías, o Caleb, como aún le gustaba ser llamado en el rancho, parecía haber sacudido parte de la dureza que lo cubría, revelando un alma más suave, más accesible. La vida en el rancho, aunque dura, adquirió un nuevo matiz.
Los silencios entre Ela y Elías ya no eran vacíos, sino que estaban cargados de un subtexto de entendimiento, de una historia compartida que aún se estaba escribiendo. Los vaqueros, Silas y Ethan, aceptaron la nueva realidad con la estoicidad que los caracterizaba, pero ella percibía una sutil diferencia en sus interacciones, una mayor apertura, una calidez latente. Ya no era solo la limpiadora, era parte de la familia, una hermana que había regresado del olvido. El rancho, antes un lugar de reclusión y aislamiento, se estaba transformando en un refugio, un espacio donde la curación era posible. Las vastas llanuras que rodeaban la propiedad, antes un símbolo de su propia soledad, ahora parecían extenderse como una promesa de un futuro, donde los lazos perdidos podrían ser tejidos de nuevo, lentamente, con la paciencia que solo el tiempo y el perdón podían ofrecer. Elías y ella, dos almas rotas, habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, no para borrar el pasado, sino para construir un futuro sobre sus cimientos, un futuro donde el eco de un tren de hojalata y la memoria de una riña infantil se transformaban en el testimonio de un amor familiar que, contra todo pronóstico, había resistido la prueba del tiempo. El drama había dado paso a una paz frágil, pero profundamente sentida.